El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias y gracias a Dios por permitirnos un día más y poder encontrarnos para proseguir con nuestro estudio bíblico en el libro de Amós. Por favor, vaya buscando su Biblia y ábrala en el libro de Amós. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos hoy porque por tu gracia nos has dado salvación. Te agradecemos por tu santa palabra, la cual a través de todas nuestras experiencias cristianas ha sido nuestro libro guía, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te agradecemos porque nunca nos has dejado sin ayuda, sin guía ni sin dirección, porque tenemos tu santa palabra a la cual podemos recurrir. Ahora oramos que el ministerio de la palabra, considerando el pequeño libro de Amós, sea una bendición para nuestros oyentes hoy. Suple las necesidades espirituales y emocionales de aquellos que nos escuchan. Y Padre, si justo hoy alguien nos ha sintonizado y no ha confiado todavía en Cristo Jesús, pedimos que hoy pueda tomar la decisión de creer en el Señor Jesucristo y ser salvo para siempre. Oramos en el digno nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La visión del muro y la plomada de albañil la tenemos aquí en capítulo 7 de Amós, en los versículos 7 y 9. Es la tercera de una serie de visiones que Dios mostró a Amós. El muro no estaba en construcción, sino que ya estaba construido, pero por alguna razón se había desviado hasta llegar a estar fuera de línea. Ahora, debemos saber que una plomada es un elemento que está compuesto de una cuerda firme con un peso de un metal en un extremo, de manera que dicho peso metálico tensa la cuerda cuando se lo hace colgar. Fue usada por los constructores o albañiles por muchos años para comprobar si una pared estaba derecha, si estaba vertical. Y aquí en la visión, Amós vio que el Señor estaba parado con una plomada de albañil en su mano. Déjeme leerle estos 3 versículos, comenzando desde el versículo 7, en el capítulo 7 de Amós. Dice así: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Entonces Jehová me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Bien, el propósito de la visión es mostrarle a Amós que Dios tiene una línea para su pueblo por la cual determina culpabilidad y juicio. Debemos recordar la función de la línea de la plomada. Cuando el constructor usa la plomada, procura determinar cuán recta y vertical está la pared, de manera que cuando Amós ve a Dios con una plomada en su mano, era simplemente para determinar si Israel estaba recto o se había desviado de la obediencia a su santa palabra. De manera que en versículo 8, Dios dijo que iba a poner una plomada de albañil en medio de su pueblo Israel. Obviamente esto es una figura de dicción. Por el uso de esta visión de la plomada de albañil, Dios estaba mostrando a Amós que iba a juzgar a Israel por ciertos valores, la rectitud de una plomada de albañil. Dios tiene valores de justicia y rectitud, mi amigo, y ellos expresan su voluntad para con su pueblo. Y lo que está haciendo aquí es mostrar que Israel estaba equivocado en mantenerse en esa posición y condición.
Si un hombre edifica un edificio y está levantando una pared, levanta su plomada y ve que la pared está torcida, ¿no sería un constructor honesto si prosigue edificando de esa manera? Entonces procede a corregir el error. Amós sabía exactamente lo que Dios quería decir. La pared debía ser derribada y vuelta a levantar. En el segundo libro de Reyes hay un pasaje interesante en capítulo 21. ¿Me acompaña con su Biblia al capítulo 21 del segundo libro de Reyes? Quiero leerles allí 4 versículos, comenzando con el número 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Israel con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelca boca abajo. En estos versículos podemos ver que Dios utiliza esa figura de dicción para expresar el juicio sobre la nación de Israel. La idea de la línea de la plomada está establecida en el versículo 13, donde dice: yo extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Ahora preguntémonos, ¿cuán amplio y pleno sería el juicio de Dios? Sería como cuando un hombre lava un plato y no lo lava solamente de un lado, sino que también lo friega y lo vuelca boca abajo. Es que Dios tiene su estándar de justicia y rectitud para con su pueblo, y su proceder es justo e imparcial. Esta visión que Amós vio lo convenció de que Dios estaba justificado al juzgar a Israel. Recuerden que capítulo 7, versículo 2, Amós intercedió por Israel y entonces Dios aplazó su castigo. Leemos en versículo 3 que el Señor se arrepintió. Hizo un cambio en lo que había decidido, de modo que no iba a juzgar a Israel en aquel tiempo. Ahora, en la segunda visión del fuego, en versículos 4 al 6, otra vez Amós intercedió por la nación y nuevamente en versículo 6 el Señor se arrepintió. Pero ahora, en esta tercera visión, versículos 7, 8 y 9, ya no hay forma de volver atrás, porque ahora Amós entiende que lo que Dios va a hacer juzgando a Israel es justo, y Dios está justificado al hacerlo. La nación merece tal juicio. Es que cuando Dios edifica lo hace siempre con especificaciones precisas. Al repasar todo lo creado, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 1, Dios dijo que era bueno todo lo que había hecho. Repito, Génesis capítulo 1. Deberías leer aquel primer capítulo, amigo. Dios hizo esto y aquello, y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno. Tenía que ser bueno porque Dios lo había planeado, y al final Dios vio que todo era bueno a través de todo el primer capítulo de Génesis. Tiempo después, cuando Dios llamó a Abraham por su gracia y le levantó posteridad de él, a quienes llamó Israel, ciertamente tenía estándares de vida para ese pueblo, la línea de la plomada de sus estándares. Ahora bien, ¿cuál fue esa línea de plomada para Israel? ¿Cuáles eran exactamente aquellos estándares de vida por los cuales la nación de Israel sería probada? Tanto el pueblo como Amós lo sabían muy bien. La línea de plomada era la palabra escrita de Dios, la ley que cubría virtualmente cada aspecto de la vida. La ley que consistía de preceptos que reflejaban la misma naturaleza y carácter de Dios, conjuntamente con los requerimientos que Dios esperaba de su pueblo. Dios le dio a Moisés esos estándares en el monte Sinaí, y cuando Moisés convocó al pueblo para comunicarle las reglas de Dios, leemos eso en Éxodo 19, versículos 7 y 8, todo el pueblo respondió a una y dijo que todo lo que el Señor había hablado lo harían. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor.
El pueblo en aquella ocasión hizo un pacto de promesa de obediencia. Ellos dijeron que todo lo que Dios les había dicho, harían. Pero el tiempo demostró que ellos fallaron en cumplir sus promesas. Dios había trazado la raya entre lo correcto y el error. Dios había trazado la raya entre lo santo y lo profano. E Israel estuvo de acuerdo de todo corazón con eso. Ahora Amós, en su visión, ve a Dios parado en medio de su pueblo sosteniendo aquella misma línea de la plomada de Dios. La línea de la plomada que traza aquella vieja historia de la desobediencia de la nación. Ellos estaban fuera de la línea, la pared estaba torcida. Ya no era necesario que Amós orara, ya no era necesario interceder. Observando cómo la nación había llegado a estar totalmente torcida, Amós supo que el juicio de Dios de cualquier manera era inevitable. Dios dijo al pueblo en el versículo 8, no los toleraré más. Ya no voy a cambiar mis planes. 2 veces Amós había orado por ellos y Dios había respondido y se había arrepentido, pero ahora ineludiblemente el juicio vendría. Ustedes pueden ver, queridos amigos, llega el tiempo cuando Dios ya no tolera más el pecado. Leemos en Romanos capítulo 1, ese significativo capítulo que trata sobre el mundo pagano, y leemos 3 veces que Dios los entregó a sus propias inmundicias. ¿Pero por qué dice eso? Simplemente porque Dios permite a las personas, en su gracia y en su misericordia, llegar al límite. Mas finalmente el juicio de Dios llega. Hay un venidero día de juicio para cada uno de nosotros. El tiempo corre rápido, mi amigo, y Dios es el que sostiene la línea de la plomada. La línea de la plomada es su santa palabra, y es Dios quien establece las reglas. Él estableció los estándares de lo que es correcto y lo que es incorrecto. No somos nosotros los jueces unos de otros para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. No robarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio. Sabemos que ciertas cosas son correctas y ciertas cosas son incorrectas. Y cuando vemos lo incorrecto en otras personas, podemos marcarlo como incorrecto, pero no somos jueces en el final sentido de la palabra. Dios es el juez final y definitivo. Dios sostiene la línea de la plomada. Su palabra es el estándar de lo correcto y de lo incorrecto. Por eso Dios llega a decir aquí en versículo 8 del capítulo 7 de Amós, no los toleraré más. Nada más de nadie más. El tiempo se ha ido, tuvieron su oportunidad, desperdiciaron sus chances. Ahora los primeros candidatos para el juicio están en el versículo 9. Son los lugares altos de Isaac y los santuarios de Israel. Estas eran las arboledas levantadas originalmente por el rey Jeroboam, donde se adoraban ídolos, y el rey Jeroboam primero fue el instigador del culto al becerro. Una práctica malvada que continuó bajo el reinado de Jeroboam II, a quien Dios le dio el reino bajo ciertas condiciones, pero él falló en obedecerlas. Déjeme decirle en este momento que Dios es un Dios de amor, mi amigo, Dios de misericordia y Dios de toda paciencia. Pero querido amigo, llega un punto, llega un momento cuando Dios no puede ir y seguir permaneciendo fiel a su santo carácter. A cada persona, a cada familia, a cada iglesia local y a cada nación le llega un día de ajuste de cuentas ante Dios. Dios sostiene la línea de la plomada, como así también el registro de todas nuestras vidas, y en aquel día todo hombre como Amós guardará silencio ante Dios. Amós ya no volvería atrás. Él ya no tenía respuestas. Él estaba parado en silencio delante del Señor. Él veía la línea de la plomada. Él sabía que la nación estaba fuera de línea. Él sabía que el pueblo había transgredido la santa ley de Dios. Aún habiendo prometido hacer todo lo que el Señor había dicho, ellos no lo habían hecho. Y ya no hay oración intercesora en Amós, porque Dios había dicho en versículo 8, no los toleraré más. El tiempo del juicio había llegado, y a propósito,
Se acerca el día del juicio para cada hombre de esta generación, creyentes y no creyentes. Déjeme explicarle, el día del juicio para los creyentes será en el tribunal de Cristo. Este no es un tribunal para determinar si uno va al cielo o no. No, eso lo decidimos nosotros en esta vida terrenal. Posteriormente vendrá el día del juicio para los no creyentes. Será el juicio final ante el estremecedor trono blanco de Dios. Déjeme contarle que tiempo atrás yo estaba en Carolina del Norte ministrando en una conferencia profética bajo los auspicios del Instituto Bíblico Moody. Y una señora vino a mí después de una reunión y me objetó seriamente mi mensaje sobre el juicio a los creyentes en el tribunal de Cristo. Ella dijo que no creía que hubiese juicio para los cristianos, porque en Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que ahora están en Cristo Jesús. Bien, yo le respondí que el juicio o la condenación que se menciona en Romanos 8:1 tiene que ver con el pecado y con la salvación. Es cierto que una persona salva nunca vendrá a condenación. Jesús sufrió por todos nuestros pecados, murió por nuestros pecados, de modo que no aguarda un futuro juicio concerniente a pecados donde el creyente esté involucrado, porque el Señor Jesús en su muerte sustitutoria y sacrificial en el Calvario murió por todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, han sido expiados, quitados por la muerte sacrificial de Cristo y por su sangre derramada en la cruz. Pero todavía, aún así, hay un futuro juicio para cada creyente y yo estaré incluido en ese juicio. Segunda Corintios capítulo 5 y versículo 10 dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que sean examinadas nuestras obras hechas en este cuerpo terrenal, sean buenas o sean malas. ¿Ha pensado usted siquiera por un momento que todos los cristianos recibiremos el mismo galardón o recompensa en el cielo? Bueno, ni lo sueñe. Si Dios le diese a cada cristiano el mismo galardón o recompensa en el cielo, Dios no sería un Dios justo. Porque usted sabe, como yo también lo sé, que hoy en día hay cristianos que son carnales, mundanales, indiferentes, y que ellos no tienen un buen testimonio para Dios o para Cristo delante del mundo. No piense, mi amigo, ni por un momento que todos los creyentes compartiremos por igual galardones en el cielo. Hay un juicio futuro para cada creyente y Dios tiene la línea de la plomada, Dios tiene los registros y las reglas. Por otro lado, hay un futuro juicio final para los incrédulos, los no salvos. El capítulo 20 de Apocalipsis lo anuncia de manera muy clara. Ante el gran trono blanco, Dios abrirá los libros. Es que Dios tiene registradas las obras de los hombres y habrá grados de castigo en el infierno, así como habrá grados de recompensas en el cielo para los creyentes. Dios sostiene la línea de la plomada, es su santa palabra, es el estándar de lo correcto y de lo incorrecto. Y es por eso que el Nuevo Testamento exhorta a cada creyente a crecer en la palabra de Dios. En Primera de Pedro 2:2 se nos motiva a que, como niños recién nacidos, deseemos sinceramente la leche espiritual de la palabra de Dios, para que por ella podamos crecer espiritualmente. En la carta de Santiago, capítulo 1, se nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es que no es suficiente que asistamos regularmente a la iglesia llevando nuestras Biblias bajo el brazo y que oigamos la palabra de Dios predicada. No es suficiente. La palabra debe ser trasladada a la práctica del diario vivir del cristiano. Y si no, mi amigo, Dios lleva los registros. Dios sostiene la línea de plomada. La visión de la línea de la plomada le mostró a Amós que aquella nación merecía el juicio. Y déjeme agregar en este punto, querido amigo, que en aquel día, así como Amós guardó silencio delante de Dios, todos estaremos en silencio delante de Dios. Toda boca se cerrará y todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios.
Nosotros los creyentes estaremos en silencio delante del tribunal de Cristo, y los incrédulos y ateos estarán en silencio delante de Dios en el juicio del gran trono blanco. Mis queridos amigos, nadie podrá escapar a los juicios de Dios. No habrá cambios en la mente de Dios en aquel día. Dios ya no se arrepentirá. Es que hoy es el día aceptable para Dios. Hoy es el día de salvación para aquel que todavía no es salvo. En cuanto a mí, yo me doy cuenta de que el tiempo ha corrido en mi vida. He vivido la mayor parte de mi vida. Tengo pocos años por delante. Y deseo servir al Señor y que esos años cuenten para la gloria de Dios y para el beneficio de muchas personas. ¿Por qué? Porque Dios tiene los registros, Dios sostiene la línea de la plomada y un día aquellos registros serán puestos de manifiesto. Los libros serán abiertos y yo estaré allá delante del tribunal de Cristo. Vuelvo a aclarar que eso no afectará mi salvación. Yo estoy tan seguro de que un día estaré en el cielo como que ahora estoy delante de este micrófono. Y estaré en el cielo porque Cristo murió por todos mis pecados. Pero mis futuras recompensas o galardones dependen de mi obediencia a Dios y de mis labores sirviéndole hoy en el mundo. Dios es el juez, Dios tiene los registros, Dios sabe todas las cosas. Dios es soberano y Dios tiene la verdadera biografía de cada individuo. Cuando David adulteró con Betsabé, ¿Dios tenía el registro de lo acontecido? Y a propósito, mi amigo, Dios escribió esa historia en la Biblia. Suponga que Dios escribiese su historia en un libro de manera que todos pudieran leerlo, todos sus pecados, todos mis pecados también. Cuando David adulteró, Dios lo escribió en los libros. Cuando David mandó a matar a Urías, Dios lo escribió en los libros. Así como la nación de Israel había caminado en desobediencia a Dios y Dios lo había escrito todo en sus registros. Del mismo modo, mi amigo, Dios tiene los registros de su vida y de mi vida. Oh, mi amigo, si ya eres salvo por la fe en Cristo, haz que cada día de tu vida cuente para la gloria de Dios. Entrégate a ti mismo en santa adoración a Dios. Alábale y sírvele de todo corazón. Entrégate en obediencia a la enseñanza de la palabra de Dios. Y si usted está escuchándome hoy y todavía no es salvo, todavía no ha confiado en Cristo como su Salvador personal, déjeme advertirle que el día del juicio llegará y será terrible. Pero hoy todavía hay una vía de escape. Hoy todavía es tiempo para que usted pueda ser salvo. Confíe, mi amigo, en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y hoy mismo usted será salvo. Así sea, así sea. Bueno, en la voluntad de Dios retornaremos para continuar con el estudio del libro de Amós en capítulo 7. En nuestro próximo estudio consideraremos el interludio de versículos 10 al 17. Dios les bendiga, queridos amigos. Por favor, escríbanos. Necesitamos tener de ustedes alguna palabra de motivación, saber que nos apoyan con sus oraciones, saber si nuestro tiempo de estudio bíblico es de bendición para sus vidas. Y si el Señor les guía a participar en nuestro ministerio con sus ofrendas, bueno, les estaremos muy agradecidos y por supuesto muy agradecidos también a nuestro Señor. En la voluntad de Dios retornaremos en este mismo horario y en esta misma sintonía radial. Y hasta entonces, permanezcan mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.